La película comienza en un parque de atracciones en Los Ángeles, donde el agente del FBI, Sean Archer, estaba divirtiéndose con su pequeño hijo Michael. Mientras están en el carrusel, el reconocido terrorista y psicópata Castor Troy le está apuntando a Sean con un rifle. Finalmente, Castor dispara, y si bien la bala impacta en la espalda de Sean, logró traspasar hasta darle a su hijo, quien termina muriendo en sus brazos. 6 años después, vemos que Sean está obsesionado con atrapar a ese criminal, hasta el punto que suele regañar a sus colegas por la falta de información. Mientras, Castor sigue preparando ataques terroristas a sus anchas, haciéndose pasar por un sacerdote de un coro para plantar una bomba en un gran edificio. Por fortuna, el equipo de Sean consigue una pista del terrorista, pues se enteran que su hermano menor, Pollux, acaba de alquilar un avión. Los agentes se dirigen enseguida a ese lugar, justo cuando el avión está comenzando a despegar. Al mismo tiempo, la azafata de Castor se revela como Winters, un agente encubierto, aunque Pollux logra neutralizarla. Sean y sus colegas persiguen el avión a toda velocidad, pero Castor lanza a Winters a la pista, no sin antes ejecutarla de un balazo. Todos se detuvieron por eso, menos Sean, quien continúa la persecución en un helicóptero. De esa forma consigue dispararle a uno de los motores del aeroplano. Se suponía que debían frenar, aunque Castor mata al piloto y prefiere estrellarse contra un hangar. Entonces todos los agentes lo rodean, pero aún así los hermanos Troy salen a los disparos, matando a múltiples enemigos. Pese a eso, logran neutralizar a Pollux y su hermano prefiere huir antes que ayudarlo. Sean insiste en perseguirlo por el resto del hangar, desatando un intenso tiroteo en el que terminan enfrentados cara a cara, sabiendo que solo les queda una bala a cada uno. O eso creía Castor, pues no pasa nada cuando jala el gatillo. Por ello, comienza a rogarle perdón a Sean, pero mientras él duda en matarlo, Castor saca un cuchillo. Mala jugada. Finalmente, Sean ha conseguido acabar con su archienemigo, pero cuando regresa a casa vemos las consecuencias de su obsesión. Ha descuidado la relación con su esposa, la doctora Eve, y su hija adolescente Jamie es una rebelde sin causa, aunque ahora puede recompensarlas por todo el tiempo perdido. Al otro día, en el trabajo, Sean es recibido como un héroe, aunque rechaza las felicitaciones en respeto a sus colegas caídos. Minutos después, es visitado por Miller, una representante de operaciones especiales, que le muestra un disco recuperado del maletín de Pollux. En él descubren que Castor plantó una bomba biológica en la ciudad, pero no saben dónde exactamente. Por supuesto, Pollux se niega a decírselos, a menos que le muestren a su hermano. El problema es que Castor logró sobrevivir al golpe, pero quedó en estado vegetal. En ese momento aparece el Dr. Malcolm, un experto en el ámbito de trasplantes que puede quitarle el rostro a Castor y ponérselo a Sean para que pueda hablar con Pollux. Aunque es un proceso reversible, Sean se niega inmediatamente. En su lugar, prefiere interrogar a los socios de Castor, pero la única información que obtiene es que la bomba explotará en pocos días. No tiene más opción, debe convertirse en Castor. Por ello, Sean debe romper la promesa que le había hecho a su familia, asegurándoles que esta será su última misión. Antes de la cirugía, Sean le pide a Malcolm que una vez termine la misión le devuelva la cicatriz del balazo que mató a su hijo. Luego, los doctores remueven con éxito el rostro de Sean y comienzan a arreglar otras partes de su cuerpo para que luzca como Castor, a quien también le quitan su cara. Tras eso la colocan sobre la cabeza del agente, convirtiéndolo oficialmente en el terrorista Castor. Cuando despierta, Sean enfurece apenas se ve en un espejo, por lo que deben sedarlo. Luego de calmarse, Malcolm le revela que instaló un microchip en su laringe para que tenga la voz de Castor. Hecho eso, ya pueden dar inicio a la misión, enviando a Sean a Erewhon, la prisión donde está Pollux. Apenas llega, los guardias le ponen unas pesadas botas magnéticas, pues toda la prisión es un campo magnético. En el comedor, los reclusos no tardan en reconocerlo como Castor, con quien tuvieron muchos problemas en el pasado. Esto desata un combate en el que Sean recibe golpes sin parar y los guardias no es que sean de mucha ayuda.
En eso, Sean logra ver que Pollux lo mira extraño, así que adopta la actitud alocada de Castor y termina ganando la pelea. Sin embargo, perdió un poco el control y por poco ejecuta a su rival Dubov, aunque logra detenerse. Tras eso, los guardias activan sus botas para que todo su cuerpo se pegue al suelo. Mientras, en la clínica de Malcolm, Castor logra despertar del coma contra todo pronóstico y entra en pánico al reconocer que no tiene rostro. Sin embargo, no tarda en encontrar un frasco con el rostro de Sean. Por eso llama a su colega Lars, quien secuestra a Malcolm y lo obliga a colocarle un nuevo rostro. De vuelta con Sean, le cuenta a Pollux que está sufriendo de amnesia por haber estado en coma. Entonces, Pollux le revela que Dubov está furioso con él porque se acostó con su hermana y con su esposa. De esa forma, consigue llevar la conversación hasta el tema de la bomba y Pollux menciona que se encuentra en el centro de convenciones de Los Ángeles. Apenas escucha eso, se va a otra sala donde espera la visita de los agentes, pero en su lugar aparece el mismísimo Castor con su rostro. El criminal comienza a reírse de él, revelándole que asesinó a Malcolm, a Tito, su compañero del FBI, y a Miller. Además, Castor incineró toda la clínica, así que no hay evidencias de sus verdaderas identidades. Furioso, Sean trata de ahorcarlo, pero los guardias lo detienen de inmediato. Tras eso, Castor aprovecha su nueva identidad para aprovecharse de Eve, aunque ella debe irse a su trabajo. Entonces, el hombre entra al cuarto de Jamie, descubriendo su caja de cigarros, pero le promete que no le contará a su madre, algo que le agrada a la chica. Por su parte, Sean se entera que Castor ha hecho un trato para trasladar a Pollux a las oficinas del FBI. Desesperado, trata de contarle al guardia Walton que él es el verdadero Sean, pero no hace falta decirles que eso no funcionó. Luego, el jefe del FBI, Lázaro, regaña al falso Sean por haber cerrado un trato con un criminal. Por tanto, Castor le recuerda a su hermano que debe contarles la ubicación de la bomba, pues ha cambiado de planes. Gracias a eso, el FBI se presenta en el centro de convenciones, donde Castor echa al equipo antibombas para desactivar su propio dispositivo. Tras eso, Castor es adorado como un héroe nacional, mientras que Sean se pudre en prisión. Esa noche, el criminal prepara una cena romántica con Eve, a quien le cuenta que el presidente lo quiere como el nuevo líder de la policía antiterrorista. Al escuchar eso, la mujer teme que su marido vuelva a ausentarse de sus vidas por largo tiempo, pero él asegura que no le importa el país con tal de estar a su lado, tras lo cual comienza a besarla. Harto de su vida en prisión, Sean se entera que la única manera de quitarse las botas es con una descarga eléctrica. Por tanto, inicia un combate contra los guardias, en el que por supuesto termina muy golpeado. Tras eso, comienzan a atarlo a una silla para tratarlo con electroshock, justo después del turno de Dubov, quien termina bastante frito. Pese a eso, Sean le menciona que jamás tocó a su hermana y que su esposa aún lo ama. Eso le da un subidón de energía al recluso, quien ataca a los guardias y rescata a Sean. Eso desata un intenso tiroteo, en el que Sean lanza una botella de ácido sulfúrico a unos guardias y luego los incinera con una bala. Con ayuda de Dubov, el protagonista llega hasta el centro de mando, donde sobrecarga el sistema de la prisión, aunque por desgracia no logra salvar a su compañero. Mientras los prisioneros desatan un motín, Sean aprovecha para salir de la prisión, pero para su sorpresa, están en una plataforma en medio del mar. En ese momento aparece un helicóptero de guardias, así que no tiene de otra que lanzarse al agua. Por otro lado, Castor se disponía a ir a su trabajo, cuando Eve le recuerda que ese día es el cumpleaños de la muerte de su hijo Michael. En el cementerio, el hombre se comporta bastante distante, aunque debe consolar a Eve. Ya en el trabajo, se entera que el falso Castor murió tratando de fugarse, pero aún no encuentran su cuerpo. De vuelta con Sean, lo vemos llamando a su esposa por teléfono para pedirle que se vaya con su hija a otro lugar, pero la mujer le cuelga por no reconocer su voz. Por tanto, se ve obligado a reunirse con los socios de su archienemigo en el apartamento de Hassler, quien lo recibe con drogas y armas. Luego de un trago cargado de narcóticos, el falso Castor les deja claro que irán por el agente Sean para arrancarle su cara.
Tras eso, se topa con Sasha, una ex de Castor, que lo noquea con una bofetada por haberla abandonado. Por su parte, Castor ve que Jamie está siendo acosada por un chico, así que le propicia una tremenda golpiza para que no vuelva a tocarla. Además, para evitar más incidentes, le entrega una navaja a la chica. Al despertar, Sean es besuqueado por Sasha, mientras que Pollux los observa desde un tejado, informándole de todo a su hermano. Luego de apartar a Sasha, Sean se prepara para irse, aunque pronto descubre que ella tiene un hijo pequeño, Adam, y claro, también es el hijo no reconocido de Castor. El hombre abraza emocionado al niño, pues le recuerda a su fallecido Michael. De pronto, un escuadrón del FBI comienza a dispararle al apartamento, así que Sean trata de huir con Adam y Sasha, pero hay demasiados agentes por todos lados. Entonces da lugar un tiroteo en el que la mayoría de pandilleros son acribillados y Sean logra salvar por poco a Adam. Mientras tratan de salir, son acechados por Castor, quien trata de dispararle a Sasha y a su hijo, pero Hassler se sacrifica por ellos. Tras eso, el protagonista y el antagonista se enfrentan, disparándose a través de los espejos del lugar. Icónico. Entonces aparece un agente con un lanzagranadas, por lo que Sean se da a la fuga. El hombre termina en el tejado, donde se balancea con una soga para tirar a Pollux por una cristalera, quien muere justo enfrente de su hermano. Ante eso, Castor no puede ocultar su dolor, lo que llama la atención de un agente, quien se lleva un tiro por preguntar. Al regresar a su oficina, Castor es cuestionado por Lázaro por haber perdido tantos hombres. En respuesta, el criminal se aprovecha de que el anciano sufría del corazón para matarlo y le asegura a todos que fue un infarto. Por su parte, Sean regresa a su casa, donde Eve enloquece al verlo como el asesino de su hijo. Pese a eso, el hombre le cuenta sobre la misión de trasplante de rostros, pero ella seguía sin creerle. Le indica que la sangre de Castor es tipo AB, mientras que la suya es O. Más tarde, mientras su marido duerme, Eve lo pincha para tomarle una prueba de su sangre en el hospital, y para su sorpresa es tipo AB. Segundos después, aparece Sean, quien ya estaba esperándola. Como ella seguía desconfiado, Sean le recuerda cómo fue su primera cita, y por primera vez Eve logra ver a su marido detrás de la apariencia de ese terrorista. Mientras le atiende una herida, su esposa le revela que Castor se presentará en el funeral de Lázaro al día siguiente. Esa será su oportunidad para acabarlo. Llegado ese momento, Sasha le ofrece su ayuda a Sean, pero él no la deja por el bien de Adam. En medio del funeral, Castor recibe una foto de Michael, lo que significa que su archienemigo está cerca. Cuando todos se van, ambos hombres por fin se enfrentan, pero Castor tiene a Eve bajo amenaza y Jamie está en camino. De pronto, Sasha se une a la contienda y logra reconocer al falso Sean. Segundos después, otro pandillero de Castor le apunta a Sean y a Sasha por la espalda. Tras unos segundos de tensión, todos comienzan a disparar e incluso Eve trata de defenderse con una silla. Al final, Sasha recibió un disparo mortal para salvar a Sean, a quien le hace prometer que cuidará de su hijo. Mientras, Castor sale de su escondite entre las sillas para tratar de huir, desatando otro tiroteo contra Sean. En medio de eso, Jamie llega al lugar, así que Sean trata de protegerla, pero ella no para de huir de él. Luego de fallar 1000 disparos, porque ambos tienen pésima puntería, Sean y Castor se enfrentan a puño limpio y el protagonista termina sometiéndolo. Entonces Jamie toma un arma para salvar a quien cree que es su padre, y aunque Sean trata de contarle la verdad, ella le termina disparando en un brazo. Castor aprovecha eso para tomarla como rehén, pero la chica le clava su navaja en la pierna. Aún así, el villano trata de huir, acribillando a varias personas hasta llegar a un bote. Cuando Sean llega al muelle, Castor le dispara un tanque de gas, ocasionando una tremenda explosión. Pese a eso, Sean logra salir ileso y comienza a perseguirlo en otro bote. Ambos se chocan repetidamente, mientras que un barco patrulla intenta detenerlos. Castor acribilla a los policías con su metralleta y embiste a Sean para que se choque contra ellos. Por fortuna, Sean está protegido por el guión. Como su bote estaba en llama, Sean se acerca lo suficiente al de Castor para lanzarse encima. Entonces comienza a pelear contra su archienemigo, quien logra tirarlo al agua, pero Sean se sostiene con una cadena. De esa forma consigue volver a la pelea, por lo que los dos ignoran que han perdido el control del bote.
La verdad es que los dos están protegidos por el guión. Su enfrentamiento continúa en la orilla, donde Castor lo golpea varias veces con una vara, pero Sean contraataca con un arpón de buceo, clavándoselo en la pierna. Sin embargo, justo antes de que Sean lo remate, Castor le recuerda que se quedará para siempre con su rostro, tras lo cual comienza a cortarse el suyo. Finalmente, el arpón de Sean reacciona y termina aniquilando al terrorista. Tras eso, aparecen los agentes del FBI, así que el protagonista se prepara para ser arrestado, pero entonces ellos lo reconocen como Sean gracias a que su esposa les contó todo. Por ello, el hombre recibe ayuda de un reconocido cirujano para recuperar su rostro y su verdadera identidad. En eso, Sean le indica que ya no necesitará su cicatriz del pecho, pues esa herida por fin ha sanado de verdad. En la escena final, vemos al Sean de siempre regresando a casa con su familia y presentándoles a su nuevo miembro, el pequeño Adam. Y así termina este peliculón. Suscríbete, activa las notificaciones y gracias por ver.